Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar. A mí me gustaría empezar de final para adelante, pero vamos a seguir la secuencia normal. Da la casualidad que justamente en este primer cuatrimestre estamos desarrollando el módulo de cardiología y que varias de estas patologías que nosotros vemos acá, por ahí no las desglosamos con tanto detalle en el módulo de cardiología, pero bueno, nos vamos a referir a algo acerca de distintas enfermedades que comprometen el pericardio, enfermedades que afectan al miocardio, específicamente miocarditis, sean agudas o crónicas. Por otra parte, enfermedades pulmonares y de qué manera enfermedades pulmonares crónicas o situaciones agudas pueden repercutir en el electrocardiograma, que es lo que vemos, qué enfermedades endocrinológicas pueden llegar a tener alguna clase de patente electrocardiográfica, las alteraciones electrolíticas, que podemos provocar en forma intencional o no en el electrocardiograma con distintas drogas que podemos utilizar en nuestra farmacopea. Y por último, como les decía, un tema personalmente de mi interés, que es el intervalo QT, y que tiene una relación directa con esto, la utilización de drogas que ustedes van a prescribir durante el resto de su vida médica. Entonces, siguiendo un orden, vamos a comenzar con las enfermedades del pericardio. Ocurre que, y les pido de nuevo, cualquier clase de duda que puedan llegar a tener, o cuando quieran parar, o porque tienen dudas con algún trazado o tema, por favor les pido que activen el micrófono e interrumpan, todo lo que quieran. Vamos a comenzar entonces con las enfermedades del pericardio. El pericardio como estructura, de la misma manera que cualquier otra serosa, puede verse afectado por distintas situaciones, por noxas que pueden producir un compromiso agudo o crónico. Las pericarditis como tal son fenómenos inflamatorios que afectan en forma aguda al pericardio y que pueden tener distintas etiologías. Si bien es cierto, ustedes van a ver que dentro de las etiologías, las infecciosas probablemente sean las más frecuentes, sean pericarditis víricas, bacterianas, por TBC, o bien por otras situaciones, enfermedades autoinmunes, neoplasias, enfermedades que por proximidad, sea de pulmones o mediastino, pueden llegar a afectar el pericardio. Sin embargo, la mayor parte de las pericarditis agudas, casi en un 80-90% de los casos, son idiopáticas. Es decir, no podemos encontrar una causa, no podemos definir una causa precisa. Las pericarditis, como cuadros agudos, se manifiestan clínicamente por determinados tipos de síntomas y signos. ¿Quién se anima a activar el micrófono y contarnos cuáles son las manifestaciones clínicas de una pericarditis aguda? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué dice el paciente? ¿Qué siente el paciente? ¿Cuál es el síntoma? Vamos chicos, a ver, ¿qué dicen ustedes? Si no, le vamos a tener que preguntar al doctor Roja o a Pablito. ¿Cuál es el síntoma de la pericarditis? Cuando hemos hablado de dolor de pecho, hemos dicho que hay más de 60 causas que pueden originar dolor de pecho. Dentro de los diagnósticos diferenciales para caracterizar un dolor de pecho se encuentran los compromisos del pericardio. Entonces, como síntoma, el dolor de pecho es una manifestación inicial. ¿Qué otros elementos constituyen la tríada característica de las pericarditis agudas, además del dolor de pecho? ¿El Hola. frote pericárdico? ¿Perdón? ¿Puede ser el frote? Sí, señor. ¿Y por qué frota? ¿Qué es el frote y por qué frota el pericardio? Como está inflamado el pericardio, roza contra la pared anterior del tórax. Sí, en realidad el frote como tal es un raspan, pero lo que roza no es el pericardio con la pared torácica, porque hay lengüetas de pulmón interpuestas, o sea, hay otras estructuras anatómicas. Lo que rozan entre sí son las hojas del pericardio visceral con el parietal. Y eso genera no solamente el roce como o frote a la auscultación, sino es lo que genera además el dolor. O
sea, la causa del dolor de la pericarditis es el frote de las hojas. Por eso, si se produce una pericarditis aguda con derrame y esa cavidad virtual entre las hojitas se transforma en una cavidad real y cesa el frote entre las hojas, el dolor se atenúa o desaparece. Pero básicamente entonces tenemos el dolor como síntoma clínico, el frote como manifestación auscultatoria, que si es muy intenso puede llegar a ser inclusive un frémito, es decir, uno puede llegar a palparlo desde la cara anterior del tórax. ¿Y cuál es el tercer elemento de la tríada? Silencio diastólico. Sí, están en las historias los Silencio chicos. diastólico. Están cansados los chicos, están cansados. Yo entiendo que están cansados de pantallas. Todos estamos muy cansados de pantallas, es real. El tercer elemento, chicos, es la fiebre. Es decir, uno cuando evalúa a un paciente que consulta por dolor de pecho, que ustedes lo van a ver durante el resto de su vida, cualquiera sea la especialidad que tengan, siempre va a haber un familiar, un vecino o un paciente que les va a decir que tiene dolor de pecho. Más allá de que ustedes hagan ginecología, oftalmología, siempre va a haber un paciente o alguien que va a consultar por dolor de pecho. Es una de las causas más comunes de consulta en cualquier guardia. Uno integra las características del dolor a la situación clínica del paciente. Obviamente analizamos las características y en función, como decíamos, del contexto clínico del paciente, tratamos de descartar primero las causas más graves, que son las cardiovasculares. Secundariamente a eso, necesitamos hacer diagnóstico diferencial con un montón de patologías, dijimos más de 60 causas de dolor de pecho. Una causa que es relativamente frecuente son las pericarditis, y se dan fundamentalmente en personas jóvenes. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de un caso real, un caso nuestro de hace algunos años. La pericarditis, entonces, por tanto, es una inflamación aguda del pericardio que puede ser originado por un montón de noxas diferentes que la mayor parte de los casos no hay una etiología identificable y por tanto se llaman pericarditis agudas idiopáticas, pero que en el caso de poder llegar a identificarse una noxa, las causas infecciosas son o se encuentran dentro de las causas más frecuentes. Además del dolor de pecho, que el paciente refiere generalmente en el mesocardio, es un dolor que puede llegar a ser opresivo, también puede irradiar a los brazos, a los hombros, al cuello, que puede durar horas o días inclusive. Tenemos dentro del examen físico la aparición del frote, que si es intenso, como decíamos, podemos llegar a palparlo como frémito, y la fiebre, que en general suele ser una febrícula, tampoco es una fiebre tan importante, salvo por ahí los que hemos tenido la oportunidad de ver alguna pericarditis infecciosa bacteriana. En esos casos, la fiebre puede llegar a ser un poco más alta. En definitiva, esa es la tríada. ¿Para qué desarrollamos todo esto si no es una clase de pericardio? Simplemente para definir que este compromiso pericárdico, sea simplemente inflamatorio o porque haya derrame o no, produce manifestaciones en el electro y que son cambiantes y que son dinámicas. ¿Cuál es el primer elemento que aparece en un paciente con pericarditis aguda que nos puede llegar a ayudar? O sea, viene el paciente a la guardia, tiene dolor de pecho, lo primero que hacemos es un electrocardiograma. En el electrocardiograma, si ustedes se fijan, miren este electro de 12 derivaciones, qué lindo que es. Acá tenemos las derivaciones del plano frontal, las bipolares, las amplificadas de los miembros, y las derivaciones del plano horizontal, B1, B3, B4, B6. Y aquí abajo tenemos tirita de control de ritmo en B1, D2 y B5. Lo que nos llama la atención en este electrocardiograma, después les voy a preguntar a ustedes si les llama la atención, fíjense acá en el plano horizontal, cómo está supradesnivelado el segmento ST. Realmente llama la atención. O sea, si viene un paciente, tenemos supradesnivel en, sobre todo, B2, B3, B4, B5, B6, D1, AL, D2, en D3 no se ve tanto, y en ABF tampoco. Pero caramba, tenemos prácticamente la cara anterior extensa, punta y cara lateral. Un paciente con dolor y con este supradesnivel del ST es un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST. Analicemos qué características tiene el supradesnivel del ST. Primero, veamos que el punto J,
que es el final o comprende el final del complejo QRS e inicio del segmento ST, está supradesnivelado. Miren, acá tiene como 3 milímetros de supradesnivel, 4 milímetros en B2, 2 milímetros y medio, 3 en B4, unos 2 milímetros, 3 milímetros en B5. Entonces, hay un supradesnivel del punto J, con supradesnivel del segmento ST, pero con concavidad hacia arriba. Miren acá en D1 a BL, qué redondito que es, cóncavo hacia arriba, lo mismo que en toda la cara anterior. Entonces, y además es muy difuso. Características de la pericarditis aguda. Supradesnivel del punto J, supradesnivel del segmento ST con concavidad superior y con distribución difusa. En un paciente joven que puede tener una baja probabilidad de enfermedad coronaria, pero que además ha tenido fiebre o está con fiebre y tiene frote, y el diagnóstico es bastante claro. Evidentemente que tenemos otros métodos complementarios que nos pueden llegar a ayudar al diagnóstico diferencial. Pero esas son las características de la pericarditis aguda, que no duran para siempre. En general, el supradesnivel del segmento ST puede llegar a durar unas horas. A medida que va bajando el segmento ST, miren acá, es el mismo electrocardiograma con las características. El supradesnivel, esto que está en rosita, es la elevación difusa del segmento ST, que lo vemos en todos lados, lo dijimos en toda la cara anterior y en la cara lateral. También se observa un infradesnivel del segmento PR o PQ. Esa parte del electrocardiograma que transcurre en la despolarización entre las aurículas y la despolarización ventricular comprende al periodo del ciclo cardíaco durante el cual se produce la repolarización auricular. Habitualmente no la vemos a la repolarización auricular porque está, como decíamos, enmascarada por la conducción a través del nodo auriculoventricular. Entonces suele ser una línea isoeléctrica. Fíjense acá cómo está infradesnivelado. Esto es manifestación de repolarización auricular, lo que está en los ovoides verdes, en los óvalos verdes. Y los que están en azul, el supradesnivel del segmento ST en PR. ¿Qué significa esto? Que puede haber supradesnivel del ST en todas las derivaciones, excepto en ABR que hay, estamos hablando del segmento PR. El PR puede estar difusamente disminuido en las derivaciones, lo mismo que el segmento ST, pero ese PR de repolarización auricular puede estar supradesnivelado en ABR. ABR siempre hace al revés del resto de todas las derivaciones. Entonces, esas son las características de la pericarditis aguda. Dijimos, son cambios que duran, transitorios, unas horas, y el ST comienza a bajar. Si nosotros empezamos a analizar qué otras causas puede haber de punto J, ¿no es cierto?, supradesnivele, y probablemente la causa más común que vamos a ver, porque seguramente extensamente lo han visto en el capítulo de insuficiencia coronaria, sean los eventos coronarios agudos. Los eventos coronarios agudos con supradesnivel del ST. Ese es el diagnóstico prioritario que nosotros tenemos que descartar ante presencia de un paciente con dolor. Hola chicos, esperemos un poquito, me parece que es un problema de la línea de la doctora, esperamos un ratito, yo ya le mando un mensaje. Esperamos un momento chicos, aparentemente tiene un problema en su línea la doctora, así que esperamos un momento. Bueno, lo que estaba explicando recién ella era los diagnósticos diferenciales entre
Sí, esperamos, Lía, esperamos, te esperamos. Yo mientras tanto voy a seguir un poquito hablando de lo que estabas presentando. Te esperamos, Lía, tranquila. Bueno, los diagnósticos diferenciales, justamente eso es lo que yo les quiero presentar en la... Sí, sí, por favor, Lía, tranquila, tranquila. Las alteraciones electrocardiográficas en el IAM con supradesnivel del ST, ¿no? Y bueno, ven ustedes en la figura, si ustedes ven lo que es, estas figuras están clasificadas en A, B, C, D, E y F. Fíjense, ¿no es cierto? En el A, bueno, vemos un trazado normal, o sea, un QRS con una onda T que tiene una rampa ascendente que es más lenta que la rampa descendente, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Pero nosotros vemos acá, por ejemplo, en este caso, en lo que sería la imagen B. ¿Me están escuchando, chicos, ustedes o no? ¿A mí me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, bien, 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 bien. Bueno, yo les voy explicando. En la figura B, ustedes van a ver que van a ver una onda P que es bifásica y una R, una S bastante profunda con otra R más chica. Inmediatamente se observa un supradesnivel del ST. Si ustedes ven en la figura B, debe ser un supradesnivel de por lo menos 2 o 3 cuadraditos o 3 milímetros, pero llama la atención. ¿Qué les llama la atención de ese supradesnivel de la figura B, chicos? ¿Qué les llama la atención a ustedes de la figura B? ¿Cómo es ese supradesnivel? Es cóncavo hacia arriba. Muy bien, buen detalle, justamente. ¿Y cómo es el supradesnivel de la enfermedad coronaria? Convexo. Muy bien, o sea, como una pancita, ¿no? Incluso le dicen como lomo de delfín, les decían en algunas descripciones en los libros. Quiere decir que tiene una convexidad hacia arriba, ¿no es cierto? Esa es la alteración típica del supradesnivel del ST del infarto agudo de miocardio. Acuérdense eso, lo vamos a ver, ya lo voy a aclarar en una clase también que se la voy a pasar, chicos, quiero grabársela para que a ustedes les quede claro eso. Acuérdense que las alteraciones del ST en el electrocardiograma indican lesión, indican lesión. Las alteraciones de la T indican isquemia. Entonces, lo que aquí ustedes están viendo es el patrón de lesión, pero que tiene, ¿no es cierto?, no es la característica típica de la isquemia, sino que es la característica típica de de una pericarditis, con cavidad hacia abajo. ¿Lía? Hola, Lía. Disculpas, No, Lía, perdón, perdón, simplemente, por favor, gajes del no tenés nada oficio, que se me apagó el celular. tranquila, Lía. Yo te cuento, le estaba explicando un poquito a los chicos las características de los diferentes trazados que vemos como A, B, C, D y F. Estábamos discutiendo la B. Así que bueno, haciendo un poco de diagnóstico diferencial con el supradesnivel del ST en el caso de las isquemias, ¿no es cierto? De las ondas de lesión. Bien, bien, bien. Exacto, Todo. claro. El supradesnivel del ST, como les decía el doctor Rojas, el principal diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es el signo de lesión. Es la prioridad, descartar, como decíamos, que puede ser un evento coronario con supradesnivel del segmento ST. Fíjense acá en este cuadrito qué otras causas pueden originar supradesnivel del punto J del segmento ST. Acá tenemos un latido con un punto J levemente supradesnivelado, pero con un segmento ST normaloide. Acá tenemos otro latidito en el cual el punto J, o sea, justamente el fin del QRS y el comienzo del segmento ST, está supradesnivelado, ya no es tan inocente como en el caso anterior. Si nosotros nos fijamos, vemos que desde la línea isoeléctrica en adelante hay 3 milímetros por lo menos de supradesnivel del segmento ST. Este supradesnivel del segmento ST, fíjense que es cóncavo hacia arriba. No es imposible, pero es muy difícil que un evento coronario agudo,
que un supradesnivel del ST como signo de lesión miocárdica por obstrucción coronaria sea cóncavo hacia arriba. Generalmente son convexos. Esto es característico, este supradesnivel del punto J y del ST, de la repolarización precoz, característico sobre todo en personas jóvenes y deportistas, vagotónicos. En este cuadrito C vamos a ver más o menos lo mismo. Hay un punto J supradesnivelado con un ST también supradesnivelado, un poquito menos importante que en el anterior, 1 milímetro, cóncavo hacia arriba. Esto también es una repolarización precoz, pero con alguna melladura del QRS. Cuando uno ve un QRS así medio melladito, con muchas ondas, generalmente suele ser una señal eléctrica de mal pronóstico, cualquiera sea la patología de base que tenga el paciente. En este otro trazado vamos a ver que tenemos una onda R pura, con una onda S chiquitita, un punto J alto de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, también un supradesnivel del segmento ST con una onda T positiva negativa. Esto es lo que suele pasar en la angina variante o de Prinzmetal, producida por vasoespasmo, o sea, vasoespasmo que produce generalmente dolores nocturnos con supradesnivel del segmento ST. No es cóncavo del todo, es bastante recto el ascenso del segmento ST. En este otro latido, en el cuadrito E, vemos una onda P, una imagen de una QS importante, punto J supradesnivelado y un ST bien convexo hacia arriba, con una onda T positiva negativa. Esto puede ser o un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, que está en evolución, pues ya tiene una onda Q importante, o si es un infarto ya evolucionado, con persistencia del supradesnivel del segmento ST, suele ser manifestación de aneurisma o deformidad aneurismática del ventrículo izquierdo. Y en este último cuadrito, en el F, vemos nuevamente una onda P de tipo negativa, un complejo RS, R', con un punto J supradesnivelado y con un ST que se arrastra, tironeado por la onda T. Estos cambios tan particulares de la repolarización forman parte de un síndrome descrito ya hace 20 años, que es el síndrome de Brugada. En todos los casos, como decíamos, desde una situación fisiológica hasta cambios que también pueden ser fisiológicos o no tanto, vemos que pasa lo mismo, que el punto J está alto y que el ST está alto también. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profe. doctora. Bárbaro. Perdón, porque no veía la pantalla, así que no sabía si estaba en conexión. Como para sintetizar, describimos algunas de las causas por las cuales el segmento ST puede estar modificado junto con el punto J y modificaciones de la onda T para avanzar. Desde causas fisiológicas, como puede ser la posición corporal, la temperatura, la taquicardia, el ejercicio físico, etcétera, hasta cardiopatía isquémica que ustedes han evaluado, enfermedades miocárdicas, como pueden ser miocardiopatías de cualquier tipo, dilatadas, hipertróficas, vamos a ver alguna miocarditis, o sea, formas agudas de compromiso miocárdico, enfermedades miocárdicas secundarias, cualquiera sea la causa, causas farmacológicas que alteran la repolarización, o causas extracardíacas, dentro de las cuales sobre todo vamos a hablar un poco de anormalidades eléctricas y vamos a ver algunos trazados de accidentes cerebrovasculares. Pero como ustedes ven, uno habitualmente asocia anomalías de la repolarización ventricular a isquemia, lesión o necrosis en el caso de la aparición de ondas Q. Pero recordemos que las alteraciones de la repolarización ventricular no son patognomónicas de la enfermedad coronaria como tal. Avancemos. Tal como estaban hablando con el doctor Benjamín Rojas, recordando que la isquemia produce manifestaciones electrocardiográficas que afectan la repolarización. La manifestación electrocardiográfica de la isquemia son las modificaciones en la polaridad y en la morfología de la onda T. La aparición de lesión, o sea, ya progresión del grado de isquemia, es la aparición del supradesnivel del segmento ST, que en este caso vemos también un punto J y
con una morfología de ST diferente a lo que veíamos anterior de las pericarditis. Las modificaciones del ST, por tanto, incluyen o son una manifestación de lesión miocárdica. Y por último, como decíamos ya, la aparición de necrosis, o sea, la progresión de isquemia que llega a generar necrosis en un área del miocardio, implica la aparición de ondas Q, que son profundas y anchas. Vamos de nuevo a la pericarditis aguda. Decíamos entonces, el paciente comienza con fiebre, dolor de pecho. ¿Cuál es la primera manifestación? La aparición del supradesnivel del punto J y del supradesnivel del segmento ST con concavidad superior, una onda T positiva. Esto es lo característico, distinto de la isquemia. En la isquemia, las modificaciones del ST y de la onda T suelen ser concomitantes. En la pericarditis, a medida que se va produciendo el descenso del supradesnivel del segmento ST, comienza a producirse modificación de la polaridad de la onda T. El estadio 3, no es importante dividirlo tampoco en estadios, simplemente saber que estos cambios van progresando. A medida que el cuadro evoluciona, el supradesnivel va bajando de nivel, se torna isoeléctrico y se modifica la polaridad de la onda T, que puede, así como esto dura horas, las modificaciones de la onda T pueden durar días, meses, o quedar ya directamente como una secuela definitiva, o directamente el paciente, una vez que supera la pericarditis, y queda con una repolarización normal. A diferencia de lo que ocurre, fíjense, esto es un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del segmento ST, en el que claramente, bueno, no está, claramente está bastante difuso. Aquí vemos prácticamente en toda la cara anterior aparición de onda Q, un supradesnivel del punto J muy llamativo, con signo de lesión, o sea, el supradesnivel del ST muy recto o convexo, y con una onda T que comienza a modificar su polaridad, positiva-negativa, positiva-negativa. Aquí hay otra representación, esto es simplemente un caso de un paciente, primera presentación de una pericarditis aguda, 11 de noviembre del 90, vemos el supradesnivel del ST muy disperso en todas las caritas. En algún caso acá, por ejemplo, se ve como una manifestación, un infradesnivel del segmento ST. Todo lo que implique supradesnivel del ST equivale a lo que nosotros denominamos subepicardio, en el caso de enfermedad coronaria. Todo lo que incluye infradesnivel del ST, hablamos de subendocardio. Entonces, esto ocurre en la etapa inicial. 7 días después, una semanita después, vemos que el ST ha ido bajando progresivamente y las ondas T, que eran positivas, se vuelven planitas. El 23 de julio, o sea, poquitos días más, ya comienzan a producirse modificaciones de la polaridad de la onda T. O sea, lo que era primero positivo, que después se volvió, se normalizó, se aplanó, se vuelven negativas, y finalmente, un periodo de tiempo, poco más de un mes después del inicio del cuadro, el electrocardiograma del paciente se normaliza. Este es un caso de un pacientito que hace varios años, recuerdo lo veíamos en forma conjunta con el servicio de endocrinología. Era un chico que venía del interior, un joven de 28 años, diabético, insulino dependiente, que consultaba por dolor de pecho retroesternal, pero que no era un primer episodio. Llegó al hospital con 36 horas de evolución, pero ya había tenido episodios similares que lo habían visto en su ciudad de origen. Como antecedente, además de la diabetes mellitus, hiperuricemia. En el examen general no tenía ningún hallazgo llamativo, pero en el electrocardiograma vemos esto, que nos llama la atención. Un paciente con ritmo sinusal, con una frecuencia aproximadamente de poco más de 100 latidos por minuto, unos 110, 115 latidos por minuto, un eje eléctrico normal, pero con supradesnivel del punto J y del segmento ST en V2, V3, V4, V5, V6, D1, ABL, D2 y un infradesnivel de ST en ABR. Evidentemente que el primer diagnóstico a realizar, a diferencial, es evento coronario agudo con supradesnivel del segmento ST, ¿no es cierto? Evidente. Sí. Perdón, la verdad que hay que estar con ese electro, ¿no? Y el paciente, más que uno, o sea, 28 años, diabético tipo 1,
uno, o sea, a ver chicos, también hay que, o sea, uno tiene que ser sincero, ¿no? A ver, uno, cuando ve un electro así, o sea, lo primero que se le viene a la cabeza es que está haciendo un infarto, un Yang con ST. Pero aquí hay que ver varias cositas siempre, chicos, no es cuestión de decir, bueno, porque uno entonces diría a este paciente lo vamos a anticoagular, le vamos a hacer estreptoquirano, lo vamos a mandar hemodinamia urgente, y justamente, claro, es lo que no hay que hacer con estos pacientes. Miren la importancia de conocer. Pero es real, Benjamín, a medida que uno va haciendo el electrocardiograma, claro, ve esos supradesniveles del ST y rápidamente se está llamando hemodinamia. Sí. Sin dudas. En el caso de este paciente, evidentemente, lo evaluamos por guardia, se hizo dosaje enzimático, etcétera, se le hizo ecocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma, y encontramos que en realidad era un paciente, después de estudiarlo largamente, era un paciente que hacía pericarditis agudas, idiopáticas, a repetición. Nunca pudimos encontrar etiología. Se le hizo el tratamiento con antiinflamatorios y un joven que realmente evolucionó muy bien. Eso, como decíamos, después de integrar el electrocardiograma toda la condición clínica del paciente. Pero recuerden, no nos quedemos tranquilos por decir, no, tiene 28 años, tiene esto, es una pericarditis. Antes del diagnóstico de pericarditis, descartemos, desde el punto de vista clínico, electrocardiográfico y control enzimático, que no nos estemos comiendo un infarto agudo de miocardio con superdesnivel del segmento ST. ¿Estamos? Ya era simplemente como para graficar un cuadro de una pericarditis. ¿Qué pasa si el paciente, además de pericarditis aguda, evoluciona con derrame? Y bueno, puede cambiar un poquito la situación si la magnitud del derrame es importante, porque ya, como decíamos, hay líquido interpuesto entre las dos hojas de la serosa, y eso puede significar que la señal eléctrica graficada desde la superficie sea menor. Entonces puede haber bajo voltaje. Este microvoltaje ustedes lo van a ver en un montón de patologías. Las del pericardio, cuando se ocupa el pericardio con líquido o con calcio, como vamos a ver dentro de un ratito, puede hacer que el voltaje sea bajito. Van a ver que el electrocardiograma llama la atención que todas las derivaciones, o sea, la máxima deflexión tiene menos de 10 milímetros. Hablamos de bajo voltaje o de microvoltaje generalizado cuando la deflexión mayor, que obviamente, chicos, es la onda R, o sea, el vector de despolarización de las paredes libres del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Entonces, cuando la onda R tiene menos de 10 milímetros en todas las derivaciones del plano horizontal, o menos de 5 milímetros en el plano frontal. Entonces tenemos complejos bajitos. Además de los complejos bajitos, vemos que hay trastornos de la repolarización, ven que no hay ondas T claramente dibujadas en ninguno de los dos planos. Entonces, esto suele ser un hallazgo característico de pericarditis aguda con derrame. Acá tenemos otro caso en el cual hay derrame pericárdico, en el cual, si no es muy importante la cantidad de líquido interpuesto entre las hojas, puede aparecer otro hallazgo que también lo habíamos visto en alguna taquiarritmia, cuando hablamos de taquicardias supraventriculares, un hallazgo eléctrico que se denomina alternancia eléctrica. Si nosotros vemos este electro D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, hay varias cositas que llaman la atención. Una de las cosas es el ritmo, no estoy tan segura de que sea ritmo sinusal, yo no veo ondas P, es regular, con complejos estrechos, con un eje desviado a la izquierda, pero me llama la atención, fíjense acá en ABF, la alternancia de complejos bajitos, complejos altos, bajitos, altos, bajitos, altos, que se da en realidad en todas las derivaciones. Esta alternancia o variación latido-latido en el contorno o en el tamaño de las ondas se denomina alternancia eléctrica. Ya lo habíamos visto que no es patognomónico de una condición, sino que se puede presentar cuando hay, en el caso, por ejemplo, de derrame pericárdico, cuando hay una oscilación del miocardio dentro de la bolsita pericárdica que tiene líquido de alguna característica, sea un trasudado o un exudado. En este caso,
fíjense, esto es una pericarditis constrictiva, ya no estamos hablando de pericarditis aguda, ni con derrame ni sin derrame, acá estamos hablando claramente de una calcificación difusa del pericardio, que constituye una entidad que se denomina pericarditis constrictiva. Puede tener una etiología, la TBC puede llegar a originarla, pero puede haber otras causas, y en muchos casos esta verdadera coraza que deteriora la relajación del ventrículo derecho e izquierdo, puede tener otras etiologías o directamente puede llegar a ser idiopático. El problema es que más allá de que hay una estructura interpuesta entre el miocardio y la pared del tórax, desde la cual estamos registrando el trazado electrocardiográfico, y que evidentemente esto actúa como una superficie interpuesta y por eso se genera este bajo voltaje generalizado, las modificaciones de la repolarización. Otra de las cosas que llama la atención es que con el tiempo, debido a que las cavidades no se relajan como corresponde para producirse el llenado, sobre todo el llenado ventricular, hay o se llenan a expensas de aumentos de presiones de fin de diástole muy altos que se transmiten a las aurículas. Entonces no es raro ver que estos pacientes con el tiempo de un ritmo sinusal pueden pasar a fibrilación auricular, a un aleteo auricular, es decir, un ritmo no sinusal. Esto ocurre ya en una pericarditis crónica, una pericarditis constrictiva. ¿Estamos con el tema del pericardio? Pericarditis aguda y pericarditis crónica. Seguimos con pulmón. ¿Les parece? Chicos, ¿hay alguna duda en el tema de pericarditis? ¿Nada? Lía, destaco muy bien el tema del concepto de microvoltaje, porque es muy importante hacer el diagnóstico diferencial cada vez que vemos un electrocardiograma con microvoltaje. Y el otro concepto que también quería destacar era el tema de la alternancia eléctrica, que también está muy bueno. Y bueno, hablar del tema de las pericarditis relacionadas con la clínica. Entonces, chicos, ¿ustedes tienen alguna duda? Yo quisiera que ustedes también puedan interactuar. Cualquier cosa que quieran preguntar, pero bienvenido sea. Aunque ya lo voy a hacer trabajar, Benjamín. Ah, bueno. Ahora en breve van a trabajar. No la van a sacar tan liviana. Claro. Dale. Bueno, Bien. vamos a pasar al tema de pulmones. Comparten los pulmones junto con el corazón una estructura, la cavidad torácica, que si bien es cierto es elástica, tiene, digamos, una capacidad limitada, de tal forma que no solamente por capacidad, por proximidad, sino por situaciones hemodinámicas, todo lo que ocurre en el corazón repercute en los pulmones y viceversa. La repercusión que el daño pulmonar agudo o crónico puede llegar a presentar en el corazón puede dejar su impronta en el electrocardiograma. Y es así que vamos a ver entonces qué es lo que podemos diferenciar en una situación de un corazón pulmonar agudo y qué lo puede llegar a producir, o en un cor pulmonar crónico. Cuando hablamos de cor pulmonar agudo, o sea, por alguna situación, los pulmones generan una sobrecarga de presión o de volumen en el circuito derecho. La cavidad más endeble del lado derecho, indudablemente, es la aurícula derecha. Y por tanto, todo lo que implica repercusión de volumen y sobre todo de presión se manifiesta en incrementos de presiones en la aurícula derecha. Esto, desde el punto de vista semiológico, va a implicar modificaciones en las características, por ejemplo, del pulso venoso o en las características de la ingurgitación yugular, pero desde el punto de vista eléctrico puede manifestarse con crecimientos de la aurícula derecha. Tal como han visto con el doctor Rojas en la primera clase, la onda P está dibujada por, primero, la despolarización de la aurícula derecha, después por la despolarización de la aurícula izquierda, y la conformación o esta secuencia de activación auricular es lo que configura la onda P. Este primer segmento, esta primera porción de la onda P, que está constituida por la despolarización de la aurícula derecha, si hay una sobrecarga de volumen o de presión, puede manifestarse por crecimiento en el voltaje del
la primera parte de la onda P. Es decir, la despolarización de la aurícula derecha implica la aparición de ondas P, que se denominan P pulmonar o P pulmonale, y que tiene la característica de tener 2.5 milímetros o más en D2, o 1.5 o más en B1, 2.5 o más en D2 y 1.5 o más en B1. Sin embargo, este crecimiento de la aurícula derecha, este hallazgo, es poco sensible y poco específico. Es decir, si bien es cierto, podemos ver algunas modificaciones en la despolarización auricular, no es lo más común ni lo más específico. Sin embargo, hay las repercusiones que ocurren a nivel del ventrículo derecho, sí pueden dejar su impronta. Y ahí vamos a ver de qué manera se pueden manifestar. ¿Qué puede llegar a significar un incremento súbito de presión dentro del ventrículo derecho? Los tromboembolismos de pulmón. Cualquiera sea la magnitud del tromboembolismo de pulmón, implica una sobrecarga arterial aguda y por tanto una sobrecarga de presión a nivel del ventrículo derecho. Desde el punto de vista clínico hay muchas manifestaciones. Ustedes sabrán que desde la disnea, hipotensión arterial, taquicardia, etc., hay toda una serie de manifestaciones clínicas que el paciente puede llegar a manifestar. Del punto de vista eléctrico, lo más común suele ser la taquicardia sinusal. Sin embargo, hay algunos hallazgos que pueden llegar a aparecer que son altamente específicos pero poco sensibles. Es decir, es raro verlos, pero cuando están, tienen una especificidad enorme. Entonces, tenemos la sospecha de que un paciente que se presenta con disnea aguda está cursando con un tromboembolismo de pulmón. Evaluamos la probabilidad clínica de que el paciente pueda estar cursando con un tromboembolismo de pulmón. Si necesitamos realizar o acudir a métodos complementarios, evidentemente que hay todo un arsenal de métodos complementarios que vamos a utilizar, de menos a más. ¿Para qué nos sirve hacer un electrocardiograma? Es una herramienta, en realidad, como dijimos, poco útil porque es raro encontrar hallazgos en agudo, salvo la taquicardia sinusal. Si hay algún cambio, suelen ser bastante inespecíficos, salvo los signos que vamos a ver. Entonces, es inespecífico. Y también hay que ver si el paciente tiene enfermedad cardiovascular de base o no, que pueda llegar a tener ya una modificación de base, supongamos un bloqueo de rama derecha. Lo más común, como dijimos, es la taquicardia sinusal. También puede haber extrasístoles, auriculares, ventriculares, modificaciones de ritmo. Puede haber, como decíamos, sobrecargo de la onda P. Pero, bloqueo de rama derecha, hay un signo que se llama signo de McGinn-White, S1, Q3, T3, que aparece en pocos casos, pero cuando está, tiene realmente un valor predictivo positivo enorme. ¿Por qué las sobrecargas agudas o crónicas producen modificaciones en el electrocardiograma? Porque cuando hay una sobrecarga aguda del circuito derecho, el corazón tiende a adquirir una posición vertical. Y evaluado, o si vemos el eje longitudinal, el corazón realiza una rotación horaria, en sentido horario. O sea, tenemos un corazón vertical y con rotación horaria. Eso hace que los ejes de la onda P, del QRS, de la onda T, tengan una desviación hacia la derecha. Entonces, esto es lo que aparece en el cor pulmonar agudo, el signo o patrón de McGinn-White. Esto vamos a ver el electrocardiograma, un ejemplo de un paciente con un trazado normal. A la izquierda. Veamos qué pasa si está cursando un tromboembolismo de pulmón. Esto es un gráfico, simplemente. Miren cómo cambia el D1. D1 antes, D1 después. El D2 está igual, el D3 está igual, ABR está igual, ABL, bueno, se acentúa un poquito la onda S, ABF, pero miren acá lo que pasa. En D1, llama la atención que aquí tiene una imagen, estamos hablando de QRS, ¿no es cierto? Onda R pura. Aparece una onda R chiquita y un segundo vector de despolarización importante. Aparece un complejo RS. Este es el S1 que hablábamos. S1, Q3, T3. S1 es la aparición de una onda S,
profunda en D1. Porque como decíamos, al tener una rotación horaria el corazón, estamos viendo directamente, o sea, las derivaciones, sean del plano horizontal o horizontal, están viendo directamente las señales intracavitarias. Entonces tenemos un D1 con un S profundo. Esto evidentemente va a modificar el eje del QRS, ¿no es cierto? El eje se va a desviar hacia la derecha. Entonces, este es el S1. Veamos el 3. Decíamos, está casi igual hoy. Pero acá, por ejemplo, fíjense, está amplificado. Este es el S1. Miren acá D3. Si nosotros amplificamos, vemos que aparece una onda Q que no estaba acá. Esto también aparece un primer vector de despolarización que no se veía en el electrocardiograma normal. Esta es la Q3. Y este es T3, la modificación de la repolarización en la derivación D3. Esta aparición entonces de una onda S en D1, Q en D3 y modificación de la polaridad en T3 es el signo de McGinn-White. Como decíamos, es muy poco sensible porque aparece no más de 15% de los casos, pero es altamente específico. No existe prácticamente, si bien es cierto no es patognomónico, pero es muy raro que haya otra causa que pueda producir este cambio transitorio del electrocardiograma. Esto puede durar horas, minutos, y después desaparece y el paciente vuelve a tener, cuando la hemodinamia se ajusta, vuelve a tener un patrón normal. Entonces, eso es un signo de coro pulmonar agudo. Acá tenemos un paciente, perdón que está bastante difusa la diapositiva, tenemos un paciente en ritmo sinusal, con una frecuencia en 100 latidos por minuto, con un eje eléctrico desviado a la derecha, levemente desviado a la derecha, y con una imagen de un bloqueo completo de rama derecha. Esto es una manifestación, ¿se acuerdan que decíamos también la sobrecarga aguda? Si es importante, puede producir un bloqueo de rama derecha. Ahora, distinta es la situación cuando la sobrecarga de presión es persistente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad intersticial crónica, pulmonar intersticial crónica, etcétera, que produce una sobrecarga o directamente embolias de pulmón recurrentes que aumentan persistentemente la presión sistólica en la arteria pulmonar, el ventrículo derecho, que es un ventrículo bastante endeble, puede tener signos de compromiso. ¿Cuáles son los signos de sobrecarga en ventrículo derecho? Cada vez que ustedes vean una R alta, chicos, y ya lo hemos conversado y seguramente con el doctor Rojas lo han mencionado muchas veces, hay muy pocas causas que pueden generar ondas R altas en B1. Una de las causas es un bloqueo de rama derecha, pero acá vemos que tiene un QRS angostito, entonces no es un bloqueo de rama derecha. La otra causa que puede producir una R alta la hemos visto juntos cuando hablamos de síndrome de Wolf. O sea, cuando hay una preexcitación izquierda, eso genera un vector de salto de onda que genera una imagen, una pseudoimagen de bloqueo de rama derecha. Esa es la segunda causa por la cual puede aparecer R alta en B1. Otra de las causas que puede producirla es un infarto de cara posterior, porque produce lo que se denomina una imagen en espejo, seguramente también la deben haber visto. Lo que está pasando en B7, B8, se manifiesta con signos de R pura en las derivaciones de B derechas, en B1, B2. Y la otra causa que puede producir imagen de R pura es la sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces, la sobrecarga del ventrículo derecho tiene varias características. La RS es igual o mayor a 1, R en B1 igual o mayor a 7 milímetros, miren acá tiene como 10 milímetros, la presencia de una QR en B1, siempre hablamos de R, ¿no? Todo de R. S en V1 menor a 2 milímetros, o sea, sigue prevaleciendo la R, o bien un eje del QRS claramente desviado a la derecha. Si ustedes se fijan en esto, sensibilidad, miren la sensibilidad de todos estos elementos que hemos mencionado. Sensibilidad, 6%, 2%, 5%, 6%, 8%, 12%, nada. O sea, significa que realmente son hallazgos muy poco sensibles, muy poco frecuentes de ver. Pero cuando están
son altamente específicos. Especificidad 98, 99%, 98, 99%. O sea, cuando hay R alta en B1, sea que reúnan uno o más de estos requisitos, piensen en la posibilidad de sobrecarga del ventrículo derecho. Y hay signos indirectos, como es la desviación, como decíamos, del eje a la derecha. Fíjense acá, un D1 claramente negativo con un ABF claramente positivo. Esto que está acá es un control de ritmo en D2. O es parecido, no veo, pero es medio parecido a L, a BL. Esto es el caso de un paciente de 81 años, fumador crónico, EPOC. ¿Quién se anima a describir este electrocardiograma? ¿Qué ritmo tiene el electrocardiograma? ¿Qué frecuencia tiene RP? ¿Y a dónde está el eje eléctrico en este paciente? A ver, jóvenes, y miren qué cortado que esto está, solamente B1, B2, B3. Les debo B4, B6 para la próxima. ¿Qué ritmo, qué frecuencia y qué eje tiene este electrocardiograma, chicos? A ver, ritmo, sinusal o no sinusal. Sinusal Uh-huh. por la onda P que está presente, Así positiva, es. y bueno, la frecuencia ahí calcula. ¿Y la frecuencia? ¿En cuánto está la frecuencia? Es bien regular el ritmo, mira. 300, 75, están más o menos en 75 latidos por minuto. Sí. O sea, tenemos un paciente con ritmo sinusal, con una frecuencia de 75 latidos por minuto. ¿Y en dónde está el eje eléctrico? Siendo D1 negativo y ABF positivo. Está desviado No a es, la derecha. claro, no es isodifásico ABF, pero es casi isodifásico, aunque acá tienen varios. D2 Casi es isodifásico. isodifásico, me parece. ABR, D2 es casi isodifásico, es un poquito más negativo. Por ahí también lo han hablado, cuando el doctor Rojas explicó eje eléctrico del QRS, lo explicó perfecto. Yo me refiero simplemente a que en este caso podemos decir que el eje está desviado a la derecha, pero recuerden que cuando tienen 3 o más derivaciones isodifásicas, podemos decir que el eje está perpendicular al plano frontal. Pero acá sí podemos decir que el eje está ahí en 100 grados más o menos. ¿Y qué te llama la atención de este electrocardiograma? Me puse ahí una pregunta. ¿Tiene criterio de sobrecarga de aurícula derecha? ¿Cuáles eran los criterios de sobrecarga de la aurícula derecha que mencionamos hace minutos? ¿El voltaje de la onda P en dónde? En B1. En D2 y en B1. Dijimos que para que digamos que una onda P es pulmonar o pulmonare o pulmonale, tiene que tener 2.5 milímetros o más en D2 y 1.5 o más en B1. O sea que estamos ahí, ¿no? Es probable que tenga sobrecarga de aurícula derecha. Ya tenemos un paciente con eje eléctrico desviado a la derecha y con signo de sobrecarga de aurícula derecha. ¿Y qué les llama la atención en B1? Y en B2 y en B3. ¿Qué es esto? ¿Es normal este QRS en B1, B2, B3? ¿Son normales? ¿Qué es lo que ven, chicos? Hay una alteración que habíamos mencionado que era graciosa, ¿se acuerdan? ¿Qué alteración se ve? La Fíjense. oreja. Muy bien, bien, en lo que se llama RSR. ¿Y qué significaba? ¿Qué es? O sea, ¿qué podía ser compatible con qué esa imagen? Bien, el RSR, muy bien, sí. ¿Y qué significaba eso? ¿Cómo está el QRS? Bloqueo, bien. ¿Bloqueo de qué?
Porque está el bloqueo AB, bloqueo de rama. Muy bien, alguien escribe ahí de rama derecha, exactamente, muy bien. Sí, 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 sí. Muy Es bien, así. muy bien. Perfecto, puede ser perfectamente. Tenemos entonces criterios directos e indirectos de sobrecarga de ventrículo derecho. Bastante frecuente de encontrar en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ojo que los pacientes con EPOC no siempre vemos bloqueo de rama derecha o R pura. Muchas veces vemos imagen de ventrículo derecho, solamente RS, pero para no complicarles tanto la vida. Cuando hay enfisema pulmonar, por ejemplo, que hay mucha lengüeta de ventrículo, y como decíamos, un corazoncito bien rotado en sentido horario, por ahí no tenemos esta imagen de R pura, sino tenemos una imagen de RS profunda, prácticamente en todo el plano horizontal. Pero esto es como para que nuevamente recordemos que la aparición de ondas R altas en B1, sobre todo, fíjense si no tiene criterios de sobrecarga de ventrículo derecho. Entonces, hemos visto lo que ha pasado con las enfermedades pericárdicas, las enfermedades pulmonares, y vamos ahora a qué pasa cuando hay enfermedades del miocardio. Así avanzamos y llegamos al tema que a mí me gusta. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, acá vamos a hablar de algo que es sumamente interesante y está muy de moda con el tema del coronavirus. En relación a las enfermedades del miocardio, cuando hablamos de miocardio y de cambios electrocardiográficos, pensamos automáticamente en enfermedad coronaria. ¿Por qué? Y porque es la causa más frecuente de modificaciones de la repolarización ventricular. Ahora, tal como hablábamos en una de las primeras diapositivas, hay muchas causas que pueden modificar la repolarización ventricular y que no necesariamente están vinculados a enfermedad coronaria. Dentro de las causas que pueden llegar a afectar el miocardio y que no es por isquemia, pueden estar fenómenos inflamatorios. Esos fenómenos inflamatorios pueden ser agudos, subagudos o crónicos, y pueden tener también muchas noxas, lo mismo que pasaba con el pericardio. En el caso del miocardio, también puede haber causas infecciosas, virales, bacterianas, puede haber enfermedades también autoinmunes, causas tóxicas, es decir, hay toda una variedad de causas que pueden llegar a dañar el miocardio sin que necesariamente implique enfermedad coronaria. ¿Por qué decíamos que está muy en boga? Porque el coronavirus tiene cardiotoxicidad. Los virus hay algunos virus que tienen una especial predilección por el miocardio, dentro de los cuales el virus Coxsackie, el ecovirus, los adenovirus, hay rinovirus, hay un montón de virus que tienen una gran afinidad por el miocardio. El coronavirus tiene una incidencia y prevalencia nada despreciable de compromiso per se del miocardio. Entonces aparece miocarditis en agudo, pero por otra parte hay que tener en cuenta también que las estrategias terapéuticas que se pueden llegar a utilizar pueden producir toxicidad directa o toxicidad indirecta a través de algunas modificaciones que vamos a ver más adelante. Pero como decíamos, ¿hay miocarditis agudas por coronavirus? Sí las hay. Ahora, cuando hay miocarditis, o sea, cuando hay inflamación aguda, ¿hay algún patrón característico como pasaba en los poros pulmonares agudos o crónicos? No. Cuando hay miocarditis, ¿puede haber manifestaciones electrocardiográficas o no? La mayoría de los pacientes, un 80-90% de los pacientes, tienen algún grado de manifestación electrocardiográfica, pero hay un porcentaje que pueden tener cambios insignificantes o directamente no significativos. ¿Y cómo se manifiesta una miocarditis aguda? Y hay distintos grados de severidad o de daño del miocardio. Entonces, hay miocarditis agudas leves y otras miocarditis que pueden realmente llegar a ser graves porque producen deterioro estructural agudo del miocardio, dilatación aguda de cavidades, insuficiencia cardíaca aguda,
y pueden llevar fácilmente a la muerte del paciente. Afortunadamente no son la mayoría de los casos. Pero cuando hay miocarditis, entonces, puede haber signos de isquemia, subepicárdica, subendocárdica, sobrecargas cavitarias, bloqueos auriculoventriculares, intraventriculares, arritmias. O sea, todo el combo de todo lo que ustedes han estado viendo en todo el módulo de electrocardiografía. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo, tal como hablábamos hace un rato, ustedes han ido estudiando una secuencia de enfermedades que afectan a algunas estructuras del corazón? Pero también dijimos en algún momento, es muy raro encontrar un electrocardiograma con solamente una anormalidad. Tenemos que aprender que las enfermedades cardiovasculares suelen tener más de una manifestación electrocardiográfica. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que es un combo de cambios en el electrocardiograma. Desde cambios en la repolarización que simulan isquemia o lesión, cambios en el electrocardiograma que expresan crecimiento de cavidades, bloqueos a cualquier nivel o arritmias supraventriculares o ventriculares, del espectro que ustedes quieran. Acá tiene que decir arritmias supraventriculares y o ventriculares. La miocarditis aguda, por tanto, como decíamos, puede tener manifestaciones de todo tipo, desde aparición de bloqueos. Acá tenemos un paciente en ritmo sinusal, con una frecuencia bastante alta y con un eje normal, pero con signos de sobrecarga, con un bloqueo completo de rama derecha. Acá, por ejemplo, fíjense lo que es este paciente. Está en ritmo sinusal. Esto es de 1 a D3, ABR a BF, B1 a B3, B4 a B6 y una tirita de control de ritmo en D2. ¿Es un paciente que está en ritmo sinusal o no? ¿Qué ritmo? ¿Qué frecuencia? ¿Y a dónde está el eje eléctrico del QRS en este paciente? ¿Ritmo? ¿Sinusal o no sinusal? Hola. Chicos. ¿Ritmo sinusal? Sí, sinusal. Exactamente, tiene ritmo sinusal, sí señor. ¿Qué frecuencia tiene este paciente? Bueno, 75, 60, 70. está más o menos en unos 70 latidos por minuto. Muy bien. ¿Y a dónde está el eje eléctrico? Siendo D1 positivo y ABF negativo. ¿A dónde estará el eje eléctrico? D1 positivo, ABF negativo. A ver, ¿cómo es? ABL positivo, menos 30. ¿Dónde está? Jóvenes. Eje eléctrico. Vamos chicos, ¿se acuerdan? Busquen la más positiva o bien la isodifásica. A ver qué les parece. ¿En qué cuadrante por lo menos está el eje? Perdón, no alcancé a escuchar. En D2 parece isodifásica, así que Sí. Bueno, en ABL positiva sería el menos 30. muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo está el PR, la duración del QRS y el QT en este paciente? ¿El PR cuánto mide? Está en 0,20, un poquito más, ¿no? Unos 0,22. Sí, se lo ve prolongadito. Se lo ve Se lo prolongado. ve anchito, se lo ve larguito. Si estuviera en 0,22 el PR, estamos en presencia de ¿qué tipo de bloqueo? Bloqueo AB. ¿De qué grado? 1. Muy bien.
¿Qué otra cosa más les llama la atención? El QRS es estrecho, o sea que no hay bloqueo de rama ni derecha ni izquierda. ¿Cómo está el QT? Está larguísimo, ¿no? Está muy largo. 0,20, 0,40, está en 0,48, 0,50 más o menos. Está un poco larguito. O sea que tenemos un paciente en ritmo sinusal, con frecuencia normal, con un eje desviado a la izquierda en menos 30, con un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. ¿Y qué le llama la atención de la repolarización? Qué espantosa, ¿no? Mire cómo están todas las T colgadas en B2 a B6, en D1 a BL, en D2. ¿Es normal esta repolarización? No, Nada que ver. Entonces, tiene trastorno de la repolarización ventricular horrible. ¿Y por qué el eje del QRS puede estar en menos 30 grados? ¿Qué puede producir desviación del eje a menos 30 grados o más arriba de menos 30 grados? ¿Ya vieron bloque? una hipertrofia ventrículo izquierdo. No, en general no llega a menos 30 grados. Hay una causa que puede llevar el eje a menos 30 o más arriba de menos 30, entre menos 30 y menos 60. ¿Ya han visto bloqueos, Benjamín? Sí, ya vimos, ya vimos. Bueno, ¿qué tipo de bloqueo puede desviar el eje de menos 30 grados para arriba? ¿El hemibloqueo? ¿Se acuerdan, chicos, de las ramas, de los criterios del eje? ¿Se acuerdan que lo vimos? Puede ser hemibloqueo anterior. Excelente, excelente. El Bien. hemibloqueo anterior izquierdo, por supuesto. Los hemibloqueos de las ramitas, porque las hemirramas izquierdas no tienen la repercusión ni el territorio como para producir ensanchamientos importantes del QRS. Lo que hacen es desviar el eje. El antero superior hacia la izquierda y el póstero inferior hacia la derecha. Excelente, muy bien. Este electrocardiograma en el que vemos tanta cantidad de cosas puede ser un electro perfectamente de un paciente que nosotros decimos, ah, caramba, este paciente está con un problema de tipo coronario por la repolarización, ¿no es cierto? Este electrocardiograma puede ser perfectamente la manifestación en un paciente con una miocarditis aguda. ¿Se acuerdan? Decíamos, puede presentarse como una manifestación de isquemia, como una manifestación de bloqueo o sobrecarga o como arritmia. Acá fíjense lo que es esto, un desastre, ¿no es cierto? Esto es un electrocardiograma en el que no vemos nada normal. Vemos ondas P, por ahí un latido que es un latido sinusal, pero con una onda T que no termina de definirse, aparece un latido anticipado, que es muy deforme, ¿no es cierto? Que es un extrasístole, una pausa compensadora, acá aparece otro latido sinusal y acá aparece otro latido anticipado. ¿Se acuerdan de las extrasístoles ventriculares que eran tan precoces y tan deformes? Acá pasa lo mismo. Y fíjense cómo en determinado momento una extrasístole genera todo un episodio de taquicardia ventricular. Esto puede ser la causa de muerte en un paciente con miocarditis. Uno de los problemas que estamos viendo ahora, chicos, en deportistas, es una cosa que me preocupa y supongo que preocupa a todos los cardiólogos que se dedican a deporte, son los pacientes jóvenes que hacen deportes competitivos, que han superado un COVID, que empiezan a jugar al fútbol. Fíjense ahora, por ejemplo, bueno, ahora está Cristiano Ronaldo con coronavirus, pero un montón de jugadores de Dybala, por ejemplo, ahora en la selección argentina y demás, que han cursado con coronavirus, con viremias altas y persistentemente prolongadas. Supongo que hay que reestratificar de nuevo el riesgo de todos estos pacientes ante la posibilidad de que hayan tenido algún grado de compromiso miocárdico. ¿Por qué? Y porque esta es la causa de muerte en pacientes con miocarditis. Entonces,
tener en cuenta que las miocarditis pueden llegar a manifestarse, o la presentación inicial puede ser una muerte súbita arrítmica. Eso es lo que pasa en las formas agudas. En las formas crónicas, nosotros en nuestro país tenemos una enfermedad característica y que tiene un patrón electrocardiográfico característico, que es la enfermedad de Chagas. La miocardiopatía chagásica se manifiesta mayoritariamente como formas dilatadas, o sea, como miocardiopatía dilatada y con disfunción sistólica. Y la patente electrocardiográfica es la presencia de bloqueo completo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. Un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, teóricamente debería tener un eje eléctrico del QRS a la derecha. Este paciente tiene un eje a la izquierda porque tiene un hemibloqueo anterior izquierdo que produce esta patente de S en D2 y D3. O sea, además de desviar el eje a la izquierda, tiene S profundas en D2, D3, más en D3 que en D2. Este es un paciente con enfermedad de Chagas, bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, lo que se denomina un bloqueo hemifascicular. Un bloqueo bifascicular. Vamos a si queda todavía alguno de despierto, ¿estamos con las manifestaciones miocárdicas, chicos? Para que pasemos a alteraciones electrolíticas, que son muy lindas. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los electrolitos, de todo el abanico de electrolitos que pueden llegar a manifestarse o tener algún grado de manifestación en el electro, hay dos electrolitos que fundamentalmente tienen o producen cambios: el potasio y el calcio. El sodio, todo lo demás, el magnesio, nada que ver. El potasio y el calcio son los que producen modificaciones, si están en más o en menos en plasma. Hablamos de la potasemia normal varía entre 3,5 y 4,5 miliequivalentes por litros. Cuando hay valores por encima de 5,5 miliequivalentes por litro, ya puede empezar a haber manifestaciones electrocardiográficas. Las clínicas suelen aparecer con valores un poquito más altos. No hay una correlación clara entre la clínica y el potasio. Y les cuento esto simplemente. Los que hemos tenido la posibilidad, que seguramente ustedes, si Dios quiere, y volvemos a la actividad de la PFO en centros periféricos y demás, cuando estén realizando sus prácticas finales o quienes hagan medicina generalista en el interior del país o se dediquen a la práctica de medicina generalista en algún lugar de baja complejidad, y no van a tener probablemente laboratorio con dosaje de electrolitos. Perdón por ser autorreferencial, pero yo elegí hacer medicina generalista como primera residencia y lo hice en el Hospital Regional de Villa Dolores. En la época que nosotros hacíamos nuestra residencia no teníamos dosaje de electrolitos, ya no por guardia, por laboratorio central, o sea, no teníamos forma de dosar electrolitos salvo mandando una muestra a laboratorios privados. ¿Cómo hacíamos para saber si un paciente podía estar con alteración, con hiperpotasemia fundamentalmente? Y hacíamos un electrocardiograma. ¿Por qué? Y porque deja huellas, la hiperpotasemia deja huellas. Dentro de las causas de hiperpotasemia, pensemos siempre en dos causas importantes: la enfermedad renal crónica y la utilización de drogas. Gran parte de las drogas que nosotros utilizamos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo, y de la hipertensión arterial, producen hiperpotasemia. La mayoría, la mayor parte, sobre todo las más nuevas, producen fenómenos de hiperpotasemia. Estos son los niveles de hiperpotasemia para hablar si esta es leve, moderada o grave. Cuanto mayor sea la hiperpotasemia, mayor el riesgo de muerte por arritmia. ¿Cómo se manifiesta la hiperpotasemia en el electrocardiograma? Y esto lo preguntamos siempre. ¿Por qué? Y porque es algo básico que todo médico debe conocer. La hiperpotasemia se manifiesta sí o sí por ondas T picudas. T picudas, miren lo que son esas ondas T, un espanto. Esto es en B2, esto es simplemente un trazadito, ahí tenemos no sé qué derivación será esta, esto es ABL, esto es B2, esto es B5. Más de 6,5 miliquivalentes por litro, empiezan a aparecer las T picudas.
o que se denominan tienda, son bien altas, acuminadas y simétricas. Esas son las ondas T de hiperpotasemia, ondas T picudas, entienda. Miren lo que son esas ondas T, ¿no? Que se presentan sobre todo en el plano horizontal. Por eso ahí tenemos B2 en adelante. Cuando mayor sea el nivel de hiperpotasemia, ya comienzan a producirse alteraciones en la despolarización, o sea, se manifiesta primero en la repolarización. Pero acuérdense que la génesis del potencial de membrana es la diferencia de concentración de electrolitos y de potasio entre el interior y el exterior de la membrana celular, siendo la concentración de potasio intracelular la principal causa de esa diferencia de potenciales a través de la membrana celular. Entonces, cuanto más alta sea la concentración del potasio plasmático, menos diferencia de potencial a lo largo de la membrana celular, menos excitabilidad de la membrana. Entonces, ya de P picudas comienza a producirse, cuanto más alto, prolongación del intervalo PR, aplanamiento de la onda P, ensanchamiento del QRS, y cuanto más altas todavía, la aparición de o paro o paro cardíaco por pérdida de la excitabilidad, o arritmias ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Pero bueno, si hay un concepto que tiene que quedar en claro, es que la hiperpotasemia se manifiesta como ondas T picudas y simétricas, onda T en campaña. Acá decíamos, más de 5,3, miren cómo aparecen esas T muy picudas, muy altitas en el plano horizontal. No se ve tanto acá en B1, B2, en B3, en B3, B4, B5, B6 son más llamativas, más que nada en la zona de punta, ¿no? B3 y B4. La otra característica que tiene la hiperpotasemia, de la misma manera que la hipercalcemia, o sea, hipercalemia e hipercalcemia, es el acortamiento del intervalo QT. ¿Por qué el intervalo QT se vuelve más corto? Porque la onda T es muy angostita, tiene una base muy angosta. Entonces el segmento ST está normal, pero la onda T, como decíamos, tiene una base muy estrecha y es bien picuda. Entonces, otra característica. Onda T alta, picuda, simétrica y acortamiento del intervalo QT. Y como dijimos, cuanto más alto el nivel del potasio, empieza a perderse la excitabilidad de membrana, empieza a disminuir la excitabilidad y empiezan los problemas en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular. Entonces, fíjense cómo se ensancha el QRS, cómo se alarga el intervalo PR y empieza a aparecer bloqueo de primer grado, cómo se aplana la onda P, o sea, inclusive la excitabilidad de las células del nódulo sinusal cada vez es menor. Eso sería la hiperpotasemia. En el caso de la hipopotasemia, y vamos a ver todo al revés, la hipopotasemia es extremadamente peligrosa también, y ustedes lo van a ver con mucha frecuencia en pacientes internados que no se pueden alimentar. Entonces tenemos que administrar. El doctor Rojas lo puede aquí perfectamente certificar por el hecho de que un paciente que está en coma con asistencia respiratoria prolongada requiere un aporte diario de calorías, etcétera, etcétera, pero además de electrolitos. Y un electrolito esencial es obviamente el potasio. Un paciente que no se alimenta requiere aporte de potasio en infusión continua durante las 24 horas. O cuando está muy bajo, fíjense este caso, 1.8 miliequivalentes por litro, administra lo que se llama carga de potasio. El potasio nunca se administra en bolo a través de la vía, siempre se administra diluido, por el riesgo de producir paro. Entonces, en este caso vamos a ver todo lo contrario del anterior. Dijimos, en la hiperpotasemia, ondas altas, picudas e intervalos QT cortitos. Acá vemos ondas T que pueden estar planas o negativas con intervalos QT anchos. Esto ocurre en la hipopotasemia. La cara contra al de la hiperpotasemia. Acá tenemos un potasio bajísimo también, el riesgo de muerte en asistolia o por taquiarritmias. Acá vemos taquicardias ventriculares. Puede ser la causa de muerte.
Entonces nosotros estamos tranquilos porque el paciente está en ARM o bien está en un estado de sedación, no se alimenta y hace una muerte súbita. La muerte súbita, como dijimos, la causa número 1 son las arritmias. En el caso de la hipercalcemia, tiene características muy parecidas a la hiperpotasemia. Antes de avanzar, ¿por qué el potasio puede estar bajo? Fundamentalmente por causas iatrogénicas, o bien es un paciente que no está alimentado en forma adecuada, o porque estamos administrando diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, corticoides, etc. Hay muchas causas que pueden producir hipopotasemia. ¿Por qué un paciente puede estar hipercalcémico? Hiperparatiroidismo. Entonces vamos a tener niveles de calcio superiores a los valores normales, que varían entre 8.8 y 10.4 más o menos miligramos por decilitro. Entonces, acá tenemos un paciente con hipercalcemia. ¿Cuál es la característica? El acortamiento del intervalo QT. Fíjense qué cortitín que es, ¿no? Miren qué chiquito, qué cortito, tiene 0,32 segundos más o menos. Es tan peligroso el QT largo como el QT corto, y eso lo hemos ido aprendiendo en las últimas décadas. Entonces, en este caso tenemos un QT corto, como en la hiperpotasemia, pero se produce. No tenemos las ondas T picudas de la hiperpotasemia, tenemos el intervalo QT corto. Pero ya no se produce porque las T sean picudas, sino porque se acorta el segmento ST. El segmento ST es cortito. Ustedes ven que las ondas T son normales. Y la hipocalcemia, todo al revés. La hipocalcemia puede ser originada por hipoparatiroidismo o puede ser producida por un montón de cosas más, síndrome de mala absorción, pancreatitis agudas, etc. ¿Qué vamos a tener? Y al revés de lo anterior, en lugar de tener intervalos QT corto, vamos a tener intervalos QT largos. Entonces, miren, lo mismo que pasaba con la hipopotasemia. ¿Ven cómo son muy parecidos los perfiles de la hiperpotasemia y hipercalcemia? Hipopotasemia, hipocalcemia. Acá pasa todo al revés, intervalo QT enorme, infinito, gigante, con ondas T invertidas. Y suele tener modificaciones también del punto J. Pero básicamente esos son los dos electrolitos que pueden producir modificaciones en el electro. Esto que les traía acá es simplemente una foto para que tengan en cuenta que un electrocardiograma puede cambiar en minutos u horas. Hemos hablado de cuadros agudos como las pericarditis, miocarditis agudas, que pueden cambiar su patente electrocardiográfica de un minuto para otro. Fíjense, acá otra situación en la que el cambio de los electrolíticos modifica el electro de un momento para otro. Un paciente antes de la diálisis y después de la diálisis. ¿De qué manera se modifica absolutamente todo? Se los dejo para que ustedes después lo vean tranquilamente, para que vean cómo se modifica sobre todo la repolarización. Entonces evalúen cómo cambia el segmento ST, cómo cambia la onda T. Fíjense acá qué picudas que son. Un paciente antes de la diálisis seguramente está hiperpotasémico. Entonces, ¿de qué manera cambia la repolarización antes y después de la diálisis, post-diálisis? Vamos a las enfermedades endocrinológicas para seguir avanzando y así terminamos con este capítulo. Así como habíamos hablado que enfermedades endocrinológicas como el hiperparatiroidismo y el hipoparatiroidismo, modificando los niveles de calcio, puede producir cambios en el electro, las enfermedades de tiroides también pueden producirlo. El hipotiroidismo tiene la característica que al disminuir el metabolismo basal, todas las funciones están deprimidas. Una de las situaciones que está disminuida es la actividad del nódulo sinusal. Fíjense acá la bradicardia que tiene este paciente. Si uno saca la cuenta para calcular exactamente la frecuencia cardíaca, 1500 dividido 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48. 1500 dividido 48, deben ser 28 latidos, no llega a 30 latidos por minuto. Este es un caso extremo, pero recuerden, cuando encuentren un paciente en bradicardia sinusal, sin otra causa que lo justifique, piensen en la posibilidad de hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, todo lo contrario.
todas las funciones están aumentadas y aceleradas. Entonces son pacientes que además de tener la piel caliente, sudorosa, de estar con excitación psicofísica, temblores, etc., pueden tener como manifestación perfectamente la taquicardia sinusal. Pero además de taquicardia sinusal, pueden tener arritmias, sobre todo arritmias supraventriculares, como la fibrilación auricular o las taquicardias supraventriculares, las que tanto hemos hablado en la clase de arritmias. Entonces, esas son las dos caras de las enfermedades de tiroides. Funciones totalmente exacerbadas en el hipertiroidismo y totalmente deprimidas en el hipotiroidismo. Y vamos acá a un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con lo que nosotros indicamos. Dentro de poco tiempo, siempre les digo, cuando están cursando esta materia, dentro de muy poco tiempo ustedes van a empezar a realizar actos médicos. Desde presentarse al paciente, examinar al paciente, realizar diagnósticos diferenciales, solicitarle estudios e indicar tratamiento. Cada vez que uno indica un tratamiento con drogas, tiene que pensar qué es lo que está haciendo, porque sobre todo las personas mayores suelen estar polimedicados, entonces suelen tener toda una asociación de drogas que pueden interactuar entre ellas, o drogas, por ejemplo, algunas cardiovasculares, que pueden tener algunas repercusiones importantes. Entonces, un medicamento que obviamente no es que haya caído en desuso, sino que hoy por hoy se conoce que tiene indicaciones muy precisas, es el digital. Todavía en la práctica clínica seguimos viendo pacientes muy mayores o ancianos que llegan a la consulta tomando la Nicor, en realidad ahora la Noxin, porque la Nicor hace como 2 años que no se produce más. La Noxin es digoxina. ¿Para qué se usa la digoxina? La digoxina tiene una sola indicación, que es el control de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular. O bien, pacientes con insuficiencia cardíaca, clases funcionales muy avanzadas e internaciones muy prolongadas, internaciones muy recurrentes. Podemos utilizar el digital porque ha demostrado que disminuye los requerimientos de reinternaciones. Pero hoy por hoy, como decíamos, salvo esas indicaciones, no tiene otras indicaciones el digital. Aún así seguimos viendo, como decíamos, personas ancianas que vienen medicadas con el Lanoxin porque son viejitos, para mejorar la función del corazón. Y realmente no tiene valor como inotrópico. El problema es que el digital es muy noble para muchas cosas, pero es muy tóxico. Tiene lo que se llama un margen terapéutico muy estrecho. Es decir, el margen entre eficacia y toxicidad es muy lábil. El margen para el manejo de las concentraciones plasmáticas es muy chico. Entonces, ¿cómo sabemos cuando un paciente está impregnado ya con digital? Hasta hace muchos años, lo que somos viejísimos, usábamos el digital para algunas cosas, por ejemplo, para revertir la fibrilación auricular. Esto es prehistoria, pero usábamos digital más quinidina, por ejemplo, para revertir las fibrilaciones auriculares agudas. Entonces, veíamos toda una serie de efectos adversos. Hoy por hoy no lo usamos más, pero usábamos el digital y usábamos el lanatócido C, que es también otra variante que se utiliza, también es un digital, una variante de digital, que viene también en forma inyectable. Como decíamos, esto es prehistoria. Hoy por hoy no lo utilizamos demasiado. Pero en el electrocardiograma aparecen algunas características típicas. El digital tiene la particularidad que afecta también la repolarización ventricular. Y lo que hace es descender el punto J y descender el ST. Ese descenso de punto J y descenso del segmento ST que se ve en todo el electrocardiograma, pero más que nada en el plano horizontal, por ejemplo, en la cara lateral, es lo que se llama cubeta digital y que aparece como si fuera una cubetita en la que entra justamente la pastillita de digital. La digoxina viene en comprimidos muy chiquititos y blancos, muy chiquitines. Entonces, se llama cubeta digitálica porque parece realmente un receptáculo para la pastillita. Esto nos está hablando de impregnación digitálica. Lo que les iba a decir es que cuando nosotros empezamos a digitalizar un paciente, hacíamos lo que se llamaba una dosis de carga. Entonces,
Administrábamos un bolo digital y después dejábamos una dosis de mantenimiento para impregnar al paciente. Hoy por hoy, cualquier paciente que tome digital en forma regular puede tener esta manifestación. Entonces, infradesnivel de punto J, infradesnivel del ST y la aparición de la cubeta digitálica. ¿Esto es peligroso? No, es simplemente una manifestación de la toma del digital. El problema, como decíamos, es que, sobre todo los ancianos que toman esto, un cuadro de deshidratación, agregarle otro medicamento que puede interactuar, vómitos, etcétera, puede llevar desde la impregnación a la toxicidad digitálica. Acá tienen otro electrocardiograma con la cubeta digitálica. Ven que es bien redondito, ahí en la carita inferior, bien redondito el receptáculo como para una pastillita redonda. Como decíamos, necesitamos muy poco para intoxicar al paciente con digital. La patente puede parecer cualquier clase de arritmia, supraventricular o ventricular, en un paciente que toma digital. Pero la patente electrocardiográfica de la arritmia por intoxicación digitálica es la bigeminia ventricular. Es decir, la alternancia, ya lo hemos visto también en la clase de arritmia, de un latido sinusal con una extrasístole ventricular. Latido sinusal, extrasístole ventricular. Latido sinusal, extrasístole. La bigeminia ventricular es la manifestación electrocardiográfica más común de la intoxicación digitálica. Pero como decíamos, puede aparecer cualquier cosa. La otra cosa que hace el digital, que es un problemón, es que el digital bloquea la conducción a través del nódulo auriculoventricular. Entonces, y bloquea el nódulo sinusal. Puede producir bradicardia sinusal y puede producir estos bloqueos auriculoventriculares de primer grado enormes, se denominan de alto grado. ¿Ven? Esto, ahí tiene la onda P, miren dónde está el QRS, es enorme, gigantesco el PR o PQ. Esto es lo que se llama bloqueo auriculoventricular de primer grado de alto grado. Acá aparecen otras manifestaciones. Bueno, esta es una forma de arritmia especial que ustedes lo van a leer como ritmo de marcapaso errante o ritmo auricular variable, en el cual comienzan a modificarse los sitios de marcapaseo dentro de la aurícula derecha e izquierda. Entonces, cuando tienen un electro en los que tienen morfologías de P, que son, o sea, P, 3 morfologías de P o más distintas, hablamos de ritmo auricular variable. Fíjense que acá esta P es distinta a esta, es distinta a esta, es distinta a esta, que es negativa, es distinta a esta, y todos los PR son diferentes. Eso es porque se está generando un foco en un lado de la aurícula derecha, otro en otro lado, otro. Es como un ritmo prefibrilator. Miren acá, miren esa onda P, miren lo que es esa P, miren lo que es esta P, miren lo que es esta P. Eso no es ritmo sinusal, o sea, que haya una P antes del QRS no implica que el paciente esté en ritmo sinusal. Simplemente está con un ritmo que se origina en las aurículas, pero evidentemente no es en el nódulo sinusal, porque tiene morfologías totalmente diferentes. Entonces, esto es lo que se denomina ritmo auricular variable. Y acá abajo ven lo que decíamos anteriormente. Bueno, esto puede ser lo que se llaman bloqueos bidireccionales. No les voy a complicar más la vida. La otra droga que utilizamos mucho en cardiología es la miodarona. Nos encanta porque realmente es muy útil para el control de arritmias supraventriculares y ventriculares, pero tiene obviamente también sus efectos electrofisiológicos claros. Prolonga el potencial de acción. Y la prolongación del potencial de acción genera que la repolarización se prolongue. Entonces tenemos intervalos QT muy largos, y así vemos QT largos y muy redonditas, muy deformes las ondas T. Muy deformes las ondas T. No sé si subí algún electro real de algún paciente. Para finalizar, chicos, esto para mí es lo más importante, que de ahora en adelante, cualquiera sea la especialidad que ustedes elijan en su vida, no se olviden de este concepto. Porque esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es para aterrorizarlo, simplemente para que sepan que todo lo que nosotros utilizamos, cualquier droga que utilizamos, tiene una acción específica, pero tiene efectos sobre otras estructuras, tiene efectos adversos.
hay una infinita cantidad de medicamentos que alteran la repolarización ventricular. Y la manifestación electrocardiográfica es la prolongación del intervalo QT, o sea, desde el inicio de la despolarización ventricular hasta la finalización de la repolarización ventricular. ¿Por qué es importante y es peligroso que el intervalo QT se prolongue? Porque cualquier latido que pueda llegar a aparecer en un periodo vulnerable del potencial de acción puede generar arritmia ventricular y muerte. Entonces, ojo con prolongar artificialmente el QT con drogas. Fíjense, esto es un electro normal, miren qué belleza ese intervalo QT, mide 440 milisegundos o 0,44 segundos. Y fíjense acá, esto es un síndrome de QT largo, congénito, en el cual de un electro normal de 440 milisegundos pasa a 630 milisegundos, una aberración. El riesgo de arritmia de este paciente es enorme, a diferencia de un paciente con una repolarización normal. Miren esto, este electro es una pacientita ya de hace muchos años, simplemente lo traje como para que vean. Estuvo internada por arritmia ventricular, estuvo con dosis de amiodaronas muy altas, y la amiodarona es muy buena para controlar todo tipo de arritmias, pero tiene el riesgo de generar fenómenos eléctricos graves. Una, perdimos el ritmo sinusal. Acá no hay ritmo sinusal. Segundo, la bradicardia. Tercero, miren lo que es el intervalo QT de este paciente. Está bien que esté en bradicardia, pero tiene un intervalo QT gigantesco. Cuanto más largo sea el intervalo QT, más riesgo de que una extrasístole, miren ahí aparece una extrasístole, genere una taquicardia ventricular polimorfa. ¿Se acuerdan? Las helicoidales, de positivas, cambian, se vuelven negativas. Ojo con los intervalos QT prolongados. Los intervalos QT pueden estar prolongados o por genética pura, como son los congénitos, que también los mencionamos en la clase de arritmia, o adquiridos, que son los más comunes. Secundarios a drogas, a los trastornos electrolíticos que ya vimos, en el caso de la hipotasemia e hipocalcemia, por enfermedades cardiovasculares, por enfermedades neurológicas. Hay varias fórmulas, creo que con el doctor Rojas también han visto fórmulas de corrección del intervalo QT. ¿Por qué? Y porque cuanto más se acelere un corazón o más se desacelere, todo el ciclo cardíaco se modifica y obviamente también la repolarización se modifica. Entonces, hay límites normales de QT. En general, las mujeres tenemos QT más largos que los hombres. Entonces, decimos que es normal en menores de 15 años hasta 440 milisegundos, en hombres adultos menos de 430 milisegundos, y en mujeres adultas menos de 450 milisegundos. Y estos serían los puntos de corte para hablar de intervalos QT prolongados. Esto es simplemente una tablita como para decir cuanto más alta sea la frecuencia cardíaca, más corto el QT. Y viceversa, cuanto menor sea la frecuencia cardíaca, más largo va a ser el intervalo QT, como el electro que vimos recién. Hay enfermedades congénitas. Este es el caso de un varoncito de 8 años que nació con un síndrome de QT largo. Miren lo que es este QT. Desde el inicio de la onda Q o la onda R hasta que termina, el QT tiene casi 800 milisegundos. Una aberración. Estos chicos mueren por arritmia ventricular. Encima de que tiene un QT largo, aparecen ondas U, o sea, realmente una aberración de la repolarización. Acá tenemos otro caso, también una fotografía de un chico con un intervalo QT largo congénito. Aquí otras características según las diferentes aberraciones o mutaciones cromosómicas. Esto, un paciente con amiodarona, con intervalos QT muy largos. Miren de qué manera se modifica la polarización de la onda T y qué largas y redonditas se vuelven, y cómo podemos generar una verdadera tormenta de taquicardia ventricular artificialmente, de un paciente medicado con amiodarona. Otro paciente
electrocardiograma en bradicardia y con una torsión de punta. Miren el riesgo, ¿no? Miren el riesgo de bradicardizar a un paciente y de prolongarle el QT. Y esto, última diapositiva, para orientarnos a que lean sobre efectos adversos de drogas. Alegremente, uno va a la farmacia y puede adquirir un montón de medicamentos, más allá de lo que es la prescripción. En nuestro país no está legislado lo suficiente el tema de drogas de venta libre. Entonces, hay todavía todo un montón de drogas que pueden utilizarse que tienen toxicidad, no solamente a nivel cardíaco, sino en otros órganos o sistemas, lamentablemente. Dentro de las drogas que tienen toxicidad sobre el corazón, porque prolongan el intervalo QT, las venimos estudiando desde hace como poco más de 20 años, casi 30 años, y están publicadas y regularmente se renueva el listado de las drogas que son posiblemente peligrosas para generar torsiones de punta, como las que vimos recién, son posiblemente de riesgo, o tienen un riesgo potencial si el paciente tiene alguna posibilidad de generar torsión de punta. Y obviamente drogas que no pueden ser utilizadas en pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome de QT largo congénito. Esta listita, que es una lista que ya ha quedado obsoleta, fíjense, amiodarona, acitromicina, que uno va a la farmacia y compra acitromicina porque le duele la garganta. La cloroquina, que tanto promulgaron presidentes como fue Trump, clorpromacina, el cilostazol, la ciprofloxacina, que también uno la compra de venta libre, el citalopram como antidepresivo, claritromicina, la cocaína, el dofetilide es un antiarrítmico, la domperidona, la eritromicina, otro antibiótico, el citalopram, flecainida, o sea, miren los antimicóticos, el fluconazol, el flecainida es un antiarrítmico, el fluconazol, el haloperidol, otro antibiótico, la levofloxacina, la moxifloxacina, el ondansetron como antivomitivo de acción central, la procainamida es un antiarrítmico, propofol es un anestésico, quinidina es un antiarrítmico, sotalol es un antiarrítmico, el sulpiride es un antagonista de la prolactina. Esto que está acá en rojito, que no se da demasiado bien, es porque ¿cómo comienzan a estudiarse el riesgo de muerte arrítmica por drogas? Porque existían drogas de venta libre, de uso pediátrico, que se utilizaban, como por ejemplo el cisapride, se utilizaban en chicos para evitar el reflujo gastroesofágico, y empezaron a haber muerte de niños en los que se utilizaban esta droga, que era inclusive de venta libre. A punto de partida de esto, comienzan a buscarse cuáles eran las causas por las cuales el cisapride producía la muerte en niños. Y se descubre que era por torsiones de punta, por arritmia ventricular. ¿Cuál fue el mecanismo? La prolongación de la repolarización ventricular. Entonces empieza a existir una lista en negro que vemos, nosotros hemos visto, los que somos muy viejos, hemos visto nacer drogas y morir drogas que han salido al mercado y que después de unos años han tenido que ser retiradas. Estas que están acá es un pequeño ejemplo, desde el astemisol, cisapride, el probucol, el terfenadina, o sea, toda una serie de drogas que han dejado de comercializarse por el riesgo de muerte. Por último, simplemente esto es una miscelánea, porque no hay un mecanismo demasiado conocido de por qué. Ustedes van a ver algunos pacientes con enfermedades neurológicas agudas o crónicas, en los cuales también la repolarización ventricular se modifica, sin una causa que lo justifique. Entonces van a ver que aparecen ondas T negativas y con intervalos QT prolongados. En estos casos, por ejemplo, paciente de 68 años con una hemorragia subaracnoidea, un paciente de 83 años con un ACV evolucionado, en el cual uno ve el electrocardiograma y lo primero que tiene que descartar es que esto no sea enfermedad coronaria. En conclusión, hoy hemos hablado de toda una serie de patologías que afectan el aparato cardiovascular u otros aparatos o sistemas.
y de situaciones médicas por los cuales indicación de fármacos pueden generar modificaciones en el electrocardiograma. Espero que el tema haya quedado más o menos claro. Cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener, a su disposición. Muchas gracias por la paciencia. Lía, gracias a vos, muy claro, y gracias por este tiempo que nos has dado y porque sabemos que estás con muchas cosas y has tenido tiempo de darnos esta clase. A los chicos también les agradezco este tiempo y bueno, estamos como siempre dispuestos a las preguntas y si pueden escribir también por el Classroom. Así que muchas gracias, Lía. Te agradezco por el tiempo. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, un cordial saludo para todos. Cuídense.